Hola, les habla Andreina, creadora de Self Academy, y les digo que soy intensa de nacimiento y de profesión. Creo fielmente que para crecer es esencial mirar para adentro. Por eso promuevo el autoconocimiento, la aceptación propia y la vida consciente. ¿Que cómo lo hago? Bueno, empiezo por mí y procuro yo misma salir del piloto automático y vivir mi propio proceso de crecimiento. En el camino voy compartiendo todos los ejercicios y reflexiones que me voy encontrando y con eso espero inspirarte a construir tu propio camino de crecimiento. He creado Self Academy porque quiero conectar con personas que estén en las mismas que yo y compartir nuestras experiencias. Si eres una de ellas, pues te invito a conectar suscribiéndote al canal de YouTube, siendo parte de la comunidad en Instagram en @self.academy y escuchando este podcast en iTunes, Spotify o YouTube. Así que sin más preámbulo, ¡vamos allá! Hola chicueliños, bienvenidos a Miramos Pa' Dentro, el podcast donde ser intenso es cool y donde somos muy intensos. Y hoy quiero hablar de terapia. Y me van a decir, ¿qué? ¡Qué aburrida! No, ¿por qué? Terapia, no, bla. Bueno, no sé, si están pensando eso, honestamente les digo que se queden porque quiero hablar de la terapia desde una perspectiva diferente. O no diferente, a ver, eso es muy ambicioso, pero desde mi perspectiva, que al final es única, porque cada quien es único, entonces yo también soy única. Así que bueno, vamos a ver cómo va el merequetengue. Yo sé que, no sé si a ustedes les ha pasado, que o sienten en algún punto de su vida, quizás ahorita hacen terapia o quizás no, pero quizás en algún punto de su vida han sentido cierto rechazo a la idea, cierto miedo, cierto nerviosismo o ansiedad de, bueno, pero ¿qué voy a hablar? Pero es que yo no tengo ninguna enfermedad mental, porque yo necesito ir a terapia. O está esa sensación de que no puedes decirle a las demás personas que, así como que te dicen, no, ¿y qué vas a hacer esta tarde? Bueno, voy a terapia. Y lo dices así como con ese miedo de que la otra persona te esté juzgando, como que, bueno, pero es que entonces esta está loca y por eso es que va a terapia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Yo tuve toda esa sensación de, quizás no rechazo, pero nunca me lo planteé como una posibilidad porque en mi cabeza, o sea, nunca, a ver, hace varios años ya, que había como un rechazo interno por miedo a, por miedo al juicio de otras personas principalmente y también porque no era común dentro de mi sistema familiar y temía el juicio de mi familia, que a la larga se traduce en el juicio de otras personas. O sea, al final era eso lo que más temía, ¿no? El juicio de otras personas. Pero cuando finalmente decido empezar a ir a terapia, me doy cuenta del enorme valor que ha agregado a mi vida. Y ha sido impresionante cómo en muy poco tiempo ya ese temor al juicio no existe. Y a mí ya no me importa decirle a cualquiera que estoy yendo a terapia. Más bien lo digo con orgullo. Y lo digo con orgullo porque me siento que estoy haciendo lo correcto para poder crecer. Y siento que es la vía necesaria para poder crecer. Tengo una mente, tengo patrones como todo el mundo. O sea, si usted tiene una mente, usted tiene todo esto. Patrones de pensamiento, creencias base. Tiene patrones que lo llevan a tener patrones emocionales, tiene patrones de conducta, tienes un filtro determinado con el que interpretas la realidad y una serie de cosas que te llevan de repente a tener bajones emocionales, a tener picos de ansiedad, a interpretar tu vida de una manera, a tener estados de pesimismo, a tener cosas que sí, que ay, bueno, sí, son normales, son de humano, pero que se pueden trabajar entendiendo de dónde vienen, entendiendo tu patrón familiar, entendiendo cómo te ha afectado de manera positiva y de manera negativa el entrenamiento que has recibido de tu familia a lo largo de toda tu vida. Y eso es, para mí, necesario en todo proceso de crecimiento, en todo proceso de evolución humana. Si tienes ese freno o si sientes que te estás colocando razones para no ir a terapia, te invito a evaluar si viene del miedo o si viene de una posición honesta, de que digas, o sea, de una posición genuina en la que dices, no, es que yo no lo
yo no lo necesito en este momento, no es lo que quiero en este momento. Y bueno, eso es válido también. No digo que aquí entonces todo el mundo tenga que ir a terapia, juro, y que el que no va a terapia nunca va a crecer, no, sería tonto de mi parte juzgarlo. Pero bueno, para mí es importante y creo que me ha dado tanto valor que quise hablarles acá, o quiero hablarles acá, de ciertas interpretaciones que se pueden hacer de la terapia que pueden perjudicar la manera como otras personas ven este proceso. Yo creo que existen ciertos malos entendidos que pueden estar asociados a la terapia. El primero, voy a nombrar 3. El primero es que tenemos esa percepción, quizá, de que el psicólogo es responsable de darnos respuestas y de decirnos qué es correcto y qué no es correcto que hagamos. Y no, un psicólogo no es el dueño de la verdad y tampoco es responsable de decirte si algo está bien o está mal. Un buen psicólogo o terapeuta ha estudiado y tiene el conocimiento y la capacidad de orientar tu camino de autoconocimiento. Es decir, te va a ayudar a través de preguntas, de reflexiones, de ejercicios, a que poco a poco vayas identificando tus propios patrones, tus bloqueos, tus estructuras, tus filtros y les vayas dando un nombre desde tu entendimiento. Eso te ayuda también a desarrollar herramientas que puedas poner en práctica en tu día a día para poder manejarte mejor ante esos patrones y esas estructuras que has tenido desde hace tanto tiempo, para que no te sigan dominando y no sigas actuando automáticamente en función de lo que tienes como estructura, sino que te puedas cuestionar la estructura, escoger con qué te quieres quedar y actuar de manera consciente. Ese es el propósito, desde mi punto de vista, de la terapia, y no podemos pedirle a un psicólogo que nos diga qué es correcto y qué no es correcto pensar, qué debemos o qué no debemos hacer, porque esa no es la función del psicólogo. Y cuando vamos con esa expectativa y esa expectativa no se cumple porque no está destinada a cumplirse, porque no es el espacio para que se cumpla esa expectativa y porque sería irresponsable además del psicólogo darte respuestas o juzgarte o juzgar tu decisión como correcta o incorrecta, eso no nos permite disfrutar el proceso. Si vamos con esa expectativa de que eso pase y eso no pasa, entonces no le damos valor al proceso y decimos esto no me está ayudando. Cuando no, cuando realmente la manera de ayudarte y la manera responsable de ayudarte es orientándote sin darte las respuestas o sin juzgarte de qué es correcto y qué no es correcto hacer o decir. La segunda perspectiva que puede generar malos entendidos. El psicólogo es un amigo. No. O sea, si bien es cierto que sí es importante que exista una relación de empatía en donde ambos, tanto el terapeuta como vamos a llamarlo el cliente, se siente en contacto, en conexión con la persona y está de alguna manera conectado con el proceso de manera empática, eso está muy bien. Pero el psicólogo tiene o necesita establecer los límites y el cliente también, o sea, tiene que existir unos límites dentro de esa relación. Si un psicólogo es bueno y ético, no va a buscar establecer una relación contigo por fuera de la dinámica terapéutica. Y si tú esperas que tu psicólogo te tenga una especie de cariño o empiezas a desarrollar emociones hacia este orientador que van más allá de la empatía, por ejemplo, una necesidad de ser aceptado, una necesidad de crear un vínculo o cierta dependencia, entonces es importante revisarse porque eso no debería ser en ningún momento el caso. Y el tercer punto que puede generar malentendido es el pensar que el psicólogo te va a juzgar porque ya sabe lo que está mal en mí. O sea, sentir que mientras tú estás hablando, el psicólogo te está juzgando porque ya sabe todas las respuestas, ya sabe qué es lo correcto y qué es lo que no es lo correcto. Y está muy ligado al primero. Un psicólogo no tiene las respuestas. Un psicólogo busca es descifrar cuál es tu manera de ver la vida, descifrar cuáles son tus patrones, cuáles son las cosas que te están potenciando y las que te están limitando. Y es un acompañamiento a entender cómo tú ves tu mente. Y es que al final la verdad no es absoluta, no existe una verdad absoluta, existen diferentes perspectivas de la realidad. Y un psicólogo, si es buen psicólogo, va a saber entender que tu manera de ver la realidad es válida
y que hay que descifrar de dónde vienen ciertos patrones y cuáles son los patrones que a ti te están haciendo bien y que a ti no te están haciendo bien para que puedas identificarlos, separarlos y manejarlos. Ahora bien, si tú vas a ir con la idea de que en tus primeras sesiones de terapia ya el psicólogo va a ser capaz de darte un diagnóstico, decirte exactamente por qué estás teniendo, no sé, ansiedad, de dónde viene eso, darte un plan súper perfecto de cómo trabajarlo, que al aplicarlo va a garantizar que más nunca vas a sentir ansiedad, entonces no estarás conforme con ninguna experiencia terapéutica, porque la cosa no funciona así. Esa no es la responsabilidad del psicólogo ni es el propósito de la terapia. Es decir, el trabajar tu mente no es como trabajar, no sé, con un nutricionista. Un nutricionista te hace unos exámenes, te ve cómo está tu nivel de azúcar en sangre, cómo está tu nivel de colesterol, te hace, no sé, si hay exámenes incluso más profundos, pues te los hace y luego de que hace un estudio del cuerpo te puede dar una dieta que sea la indicada. Y estamos acostumbrados a ese tipo de medicina en el que te evalúo y te doy la solución. Pero la relación con un psicólogo no parte de la misma estructura. Un psicólogo no te va a escanear la mente y darte un proyecto o una receta para que tú sigas al pie de la letra y mejores. Esa no es la función. Es ayudarte paso a paso en un proceso que puede ser lento, dependiendo de la profundidad del problema que nosotros llevemos a terapia. Puede ser un proceso muy lento o puede ser un proceso de algunos meses, pero con seguridad va a llevar tiempo. Y necesitamos respetar ese ritmo, necesitamos respetar nuestro proceso y tener la expectativa correcta para apreciar los resultados de la terapia. Y existe también esa creencia de que, bueno, yo no tengo que ir a terapia porque yo no tengo ninguna enfermedad mental. Eso posiblemente lo crean algunos. O quizás no piensan exactamente eso, porque ya han ido a terapia, pero como les decía, como que quizás una parte de ustedes se siente diferente o débil por creer que necesitan o necesitaron este tipo de ayuda. Yo, por ejemplo, les contaba que al principio sentía cierto temor de admitir que iba al psicólogo y, y no porque sintiera que fuera algo malo, realmente, todo lo contrario. Como saben, a mí siempre me ha gustado el tema de la introspección, siempre bueno, no siempre, pero de unos años, bastantes años para acá, me he estado inclinando hacia el tema de la terapia, pero sí, o sea, es como un temor que ya es muy personal, no le tiene que pasar a todo el mundo, pero en mi caso era como el temor del juicio de las otras personas, porque las otras personas no necesariamente ven la terapia de la misma manera que la veo yo, y me iban a creer, al yo decir que estaba yendo a terapia, quizás iban a creer, pues, o que yo tenía algún problema, se iban a preocupar en el caso de mi familia, o me iban a juzgar como que, bueno, no sé, la que tiene problemas mentales. Y bueno, y en cierta forma a mí me afectaba eso, que lo he ido trabajando y ya no me afecta tanto, pero sí me afectaba y bueno, en parte es por eh, ese, en cierta forma, no sé si es tipo de personalidad o un tipo de pensamiento que me lleva a crearme la identidad desde la percepción del otro o a dar mucho espacio interno a la percepción del otro en mi propia formación de la identidad. Pero bueno, ese es otro tema. Hay que tener también cuidado cuando hablamos de terapia en qué tipo de excusas nos estamos poniendo. ¿Cómo podemos reconocer si nos estamos poniendo excusas o si realmente pensamos que no es el momento para ir a terapia? Cosa que, como dije, también es válida. Excusas son por lo general razones que tomamos inmediatamente sin pensarlo mucho y sin dar el mayor esfuerzo posible por lograr algo. Es decir, por ejemplo, si tú dices, bueno, no es que no tengo dinero para ir a terapia, yo te preguntaría, bueno, ¿has averiguado terapeutas que hagan voluntariado cerca de la zona donde vives? Quizás estudiantes que estén en sus prácticas y que no cobren nada o que cobren muy poco. ¿Has ido a una universidad? ¿Has preguntado? Me dicen, bueno, no. Entonces quizás es una razón que te estás dando a ti mismo o a ti misma por miedo o por falta de conocimiento o simplemente es como la excusa que tomas para esconder otras razones por las que no vas a terapia
Porque si realmente quisieras ir a terapia y este realmente fuera la causa por la que no fueras, pero tu intención real es ir a terapia, entonces hubieses hecho más cosas para descartar cualquier posibilidad antes de decir que no puedes ir porque te falta dinero. Vean la diferencia cuando es una excusa y cuando es una razón válida. Cuando es una razón válida es porque ya averigüé lo mayor que, o sea, hice todo lo que pude para lograrlo y realmente todavía no veo una solución tangible para poder ir a terapia. Versus simplemente pensé en una excusa y me agarré de ella porque esa es y esa es y esa es y bueno, y cuando las cosas cambian entonces iré a terapia. Quizás en ese escenario hay algo más allá, hay quizás algún miedo, hay quizás algún rechazo que valdría la pena indagar. ¿Cuál es otra excusa? Igual a esto, bueno, no tengo tiempo. Entonces, bueno, la hora que dediques a conversar, a drenar, a conocerte y a estructurarte, primero te va a ahorrar a la larga gran parte del tiempo que pasas con bajo ánimo, con mala vibra, con ansiedad, porque la vas a trabajar. Entonces ese tiempo que estás dedicando quizás a estar en tu casa sin hacer nada, porque estás bajo en energía, porque estás baja en ansiedad, alta en ansiedad o porque tienes un bajón emocional, es tiempo que puedes pasar una horita hablando con tu psicólogo semanal o cada 15 días o una vez al mes que te va a ayudar a recuperar esa energía y a usar ese tiempo de manera productiva. Eso por un lado. Ahora, y si me dices, no, pero es que a mí no me pasa nada de eso, sino que yo estoy de verdad tan ocupado que no tengo tiempo ni de sentir. Si ese es el caso, pues yo recomiendo con más razón necesitas ese espacio para darte el permiso de parar, darte el permiso de detenerte y de observar antes de que el cuerpo te pase factura. Quizás, no sé, puedes probar citas online y empieza con al menos una vez al mes, no tiene que ser todas las semanas, pero así las puedes hacer sin tener que ir a un consultorio que te va a quitar más tiempo, sino que desde donde estés, en determinado momento, te puedas conectar y puedas estar hablando con una persona. Imagínatelo como una reunión de una hora que agregas a tu calendario una o dos veces al mes. Visto así, quizás no se te hace tan imposible el dedicar este tiempo a ti. Otra común es que no sé de qué hablar. Y esta es la más fácil de superar. O sea, varias de las sesiones las he empezado diciendo, wow, no sé qué hablar hoy, no sé qué hablar esta semana. Y siempre ha salido algo maravilloso que me hace crecer. Es impresionante. O sea, siempre sentirás nervios. Y yo digo sobre todo en la primera sesión. Yo me acuerdo que yo estaba muy nerviosa y que estaba casi que a punto de cancelarla, la primera sesión, porque yo sentía, pero yo no, ¿será que yo necesito esto? De verdad yo necesito esto. ¿Pero de qué voy a hablar? Pero si hay personas con más problemas que yo. Y será que va a pensar que soy tonta porque estoy necesitando un psicólogo cuando quizás mi problema no es tan grave. Y todo esto es mi mente aterrorizada, nerviosa, ansiosa, tratando de encontrar cualquier excusa para agarrarse y no ir a la sesión. Pero esta es la más fácil de superar porque lo que te digo es, no le hagas caso, no te enganches a ninguno de estos pensamientos y ve a la sesión. Empieza. Si no sabes por dónde comenzar, no sé, piensa en qué sientes que te limita o una experiencia que te haya pasado en esa última semana que te está afectando de alguna manera o con la que reaccionaste de una manera que no te sientes feliz o empieza contándole la relación tuya con tu mamá, tuya con tu papá, tuya con tu hermano. Empieza por alguna parte, simplemente contándole algo y por allí se va creando eh, algo, sí, vas tú misma, o sea, tu mismo subconsciente va creando el espacio para que tú hables de lo que realmente tienes que hablar. Quizás no va a ser en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, a lo mejor es en la décima, en la número 15, pero lo importante es que hagas el trabajo porque en algún punto llegas a eso que es clave, que necesitabas reconocer, que necesitabas deconstruir y que necesitas trabajar para poder manejarlo de una mejor manera y tomar decisiones conscientes sin que eso te siga controlando y te siga haciendo actuar de manera automática.
Otra que he escuchado es, ya fui una vez y no me funcionó. O ya fui y el psicólogo no era bueno. Eso la terapia no sirve. Yo digo que no podemos juzgar toda una práctica por una experiencia que hayamos tenido. Te recomiendo que hagas un trabajo de investigación, que vayas con un psicólogo que te recomiende a alguien de confianza, que sepas que sus reviews en general son buenos, que tiene experiencias trabajando con personas que tienen problemas similares al que tú sientes que tienes. Y una vez que estés más confiado con la calidad del terapeuta, bueno, trabaja en no tener como esas expectativas erradas de lo que la relación terapéutica te va a ofrecer. Recuerda que no se trata de un espacio mágico donde de pronto te darán todas las respuestas y te darán una cura para resolver tu vida. Eso no funciona así, no es una fórmula, es un proceso que tiende a durar su tiempo dependiendo de la profundidad del problema y cuyo éxito depende principalmente de tu disposición y de cuán responsable te haces de tu propio viaje, de tu propio camino y de tu propio crecimiento. Y bueno, al final no hago esto como para convencerte de que terapia es buena y no ir a terapia es malo. O sea, no se trata de eso y quiero dejarlo claro. Lo que quiero es que si ya te estás planteando ir a terapia y tienes algunos frenos mentales como los que yo tenía, algunos bloqueos que te lo impiden, es decirte, dale, dale, porque sé que es algo positivo, sé que es algo que nos da crecimiento y quiero posicionar la terapia como lo que realmente es. Es un espacio de crecimiento abierto a toda persona que tenga una mente. Si tú tienes una mente, entonces el espacio de la terapia es para ti también. Si vas con las expectativas adecuadas y te responsabilizas de tu proceso, vas a sacar mucho, mucho provecho. Así que bueno, espero que esto los ayude a tomar su decisión. Si ya están yendo a terapia, me encantaría que compartieran sus experiencias. Y nada, y compartirlo para que otras personas que quizás fueron a terapia y no les funcionó, o se están replanteando ir, o nunca se lo han planteado, pues ahora lo vean como una posibilidad dentro de su propio camino de autoconocimiento. No se queden tratando de lidiar con los patrones de su mente ustedes solos. Hay gente especializada para ayudarlos, para orientarlos y en la medida de lo posible tenemos que aprovechar ese espacio porque realmente es súper valioso y nos deja un montón. Y bueno, nada, esto es lo que quería contarles desde mi experiencia y espero de corazón que los pueda ayudar. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.